tardes, estimados alumnos, bienvenidos al- a la tercera fase del módulo correspondiente a formación deportiva y educación física. Un tema por demás interesante el que vamos a tocar hoy, en vista de unos acontecimientos que han pasado en meses próximos pasados y realmente pues nos compete de alguna manera. Voy a comenzar con una máxima que dice, tu edad solo será un número si cultivas la práctica de la actividad física. ¿Por qué digo esto? Porque realmente hoy en día, después de ese caso tan fatídico que de alguna manera nos estuvo o nos dio en años pasados, a partir de 2020, como fue el caso de la pandemia, este, la gente se percató que realmente al estar encerrados, pues la mejor forma de mantener su salud era haciendo actividad física. Y de allí, al volver a la normalidad, pues la explosión demográfica en los parques, en las caminerías, en los cerros, en la subida de cerros, donde se permite de alguna manera pues su acceso, también en los gimnasios, ha sido bastante grande. Entonces eso nos da a nosotros el pensar de que hay que estar, sin duda alguna, en la práctica de la actividad física. Voy a comenzar hablando de la pirámide organizativa del deporte en Venezuela. Eh, en este próximo mes de noviembre y diciembre se estarán efectuando lo que se conocen como las Olimpiadas Nacionales, los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y los Juegos Deportivos Paranacionales 2024. Y traigo a colación este tema de lo que es la pirámide organizativa en Venezuela porque mucha gente desconoce lo que debe de alguna manera orientarse hacia lo que es la legalización o la organización deportiva como tal. La pirámide organizativa del deporte en Venezuela está conformada por los atletas. Vean ustedes que es la parte ancha de la pirámide, ¿verdad? Porque a pesar de que el término atleta conlleva a lo que es la vía olímpica como está allí, también nosotros pudiésemos decir la cantidad de deportistas que de alguna manera no están organizados, ¿verdad? Y hay leyes en Venezuela que de alguna manera tienden a proteger a toda aquella persona que realice una actividad física, una actividad deportiva. Luego viene la parte de los clubes. Es necesario entender que existe en la ley orgánica del deporte, actividad física y educación física, la LODAFET, que eh, en una primera instancia la nombré en la primera parte, si no mal no recuerdo. ¿Cómo organizar un club? Ahí te lo dice muy claramente. No necesariamente un club tiene que tener muchísima gente en su directiva. No, estos clubes que realmente quieren tener o tienen, mantienen vida activa, tienen que ser legalizados. ¿Por qué? Porque es la única forma que de alguna manera reciban ayuda de los entes gubernamentales o, si se quiere, de los entes privados. Porque, ¿qué pasa? Los clubes que no están, no, yo tengo un club, ajá, ¿y cómo se llama? X. Ese club X no tiene una directiva, sino simplemente este señor llegó, agarró y hizo una firma personal y le puso el gimnasio X y resulta ser que él dice que es un club. No, para tener figura de club existen muchísimas cosas que te le explica realmente la LODAFEP, ¿ok? Luego los clubes, dependiendo de las actividades físicas y deportivas que se
reúnan, pueden conformar liga. Hay gente que dice y mantiene la idea de que no debe haber competencia. No, yo hago una actividad física, pero no tiene competencia. Yo le siempre mantengo esto. Eh, ¿Cuántos nos vimos beneficiados al nacer? ¿Verdad? Porque imagínense ustedes la lucha que tuvimos que hacer con la gran cantidad de hermanos que no lograron fecundar. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros pudimos de alguna manera, al hacerse la fecundación, eh, nacer, entonces vivir, venir a este mundo. Entonces vean ustedes que los clubes, las ligas, ¿verdad? Son la sustentación, si se quiere, de lo que debe hacer la actividad física. Y todo va desde el punto de vista competitivo. Entonces, si nuestra naturaleza es la competición, ¿por qué razón no hacer de cualquier actividad física una competencia? No, yo doy bailoterapia. Ajá, pero bueno, ¿cuánto bailas de bailoterapia? 40 minutos. No, bueno, entonces haz una competencia de que ve quién logra bailar una hora, porque no es fácil con una variedad de ritmo bailar una hora. Entonces, eso es importante de alguna manera. Y así sucesivamente cualquier actividad que de alguna manera no necesariamente tiene que haber contacto, sino simplemente una mejor coreografía, eh, una mejor atención a los cambios de ritmo y manteniendo las coordinaciones. O sea, uno puede realmente organizar y de allí llevarlas a la competición, porque el ser humano es competitivo. Luego viene la parte de las asociaciones. Indiscutiblemente, muchas veces cuando no hay ligas, ¿verdad? Se pasa de clubes a asociaciones. ¿Quiénes son los que nombran las asociaciones? Los clubes. La máxima representación que pueda tener un deporte es su asamblea. Y estas asambleas son las que de alguna manera eligen tanto a los clubes como a las ligas como a las asociaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí debe haber una junta directiva que realmente muchas veces se ha vuelto engorrosa por la cantidad de gente que está. Yo creo que al finalizar este año y al principio del otro debe venir una reestructuración de la LODAFEP con respecto a la conformación de las asociaciones y federaciones. ¿Por qué? Porque realmente se hace demasiado tedioso y demasiado engorroso conformar una asociación, ya que muchas veces tienen que estar en deportes muy practicados, tienen que eh, tener un número Y con respecto para poder ir. Muchas veces en estado no existe la cantidad de clubes o ligas para poder realmente nombrar esas asociaciones. Entonces, buscarse 32 personas para conformar una asociación, pues no es tan fácil. Y bueno, llegamos a lo que es la parte federativa, las federaciones. Si quiere, hoy en día las federaciones han han sido desvirtualizadas muchas veces. Mucha gente que de alguna manera no ha querido soltar el coroto. No debe ser tan malo. Realmente yo creo que las federaciones deben tener ciertas limitaciones o deben tener permutas para que de alguna manera las personas no se enquisten dentro del aspecto primordial. Por nosotros ser un país con una actitud presidencialista, pues las personas se enquistan mucho tiempo. Debería ser permutación de los puestos para ver qué, de alguna manera, qué trae esa escoba nueva, ¿verdad? Para ver si cambian de alguna forma. Que si lo está haciendo muy bien, sí, muy bien, pero también hay que sentir. Es como las permutas en los estados. No puede haber una persona que dure tanto tiempo porque, ¿qué pasa? Eso de alguna manera perjudica, ¿verdad? El sentirse siempre comandado por una persona y esa persona se acostumbra de alguna manera a mandar, eso conlleva a graves problemas. Y por último tenemos lo que es el COP. El COP es el Comité Olímpico Venezolano que regula todas las actividades que van por la vía olímpica, aunque
desde hace varios años, las federaciones no olímpicas conforman también parte del Comité Olímpico Venezolano. Esto a una directiva que estuvo allí que trató de conformar personas que de alguna manera no tenían la vía olímpica, pero estaban bien, cumplían con todos los requisitos, pues fueron tomados en consideración. Y es ahí las federaciones y el Instituto Nacional del Deporte quienes tienen la voz cantante para la conformación, si se quiere, de lo que es el Comité Olímpico Venezolano, que es el único que de alguna manera, ¿verdad? Hace la inscripción a las grandes competencias internacionales que, en la cual participa Venezuela, o los diferentes disciplinas deportivas en nombre del Estado venezolano. Bueno, las leyes que rigen el deporte, está la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, donde uno de sus artículos, el 111, ¿verdad? Se hace muy notorio que eh, manifieste el derecho que tiene todo venezolano en la actividad física, el deporte y la recreación. Entonces de ahí se derivan todas las demás leyes que por esta vía van a tomar en consideración la parte deportiva, como es el caso de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física y su reglamento. Esta ley es la que yo les decía hace poco, iniciando mi locución, que esta debe sufrir en poco tiempo, debe sufrir una reestructuración de muchas de las cosas que de alguna manera han, han puesto el no desarrollo o la no asociatividad que debe existir en los diferentes estados de la cantidad de disciplinas que se practican. También están los estatutos y normas. Recuerden lo siguiente, en cada uno de las federaciones tiene unos estatutos que van rigiendo en vía lineal todo lo concerniente, ¿verdad? A cómo debe ser el comportamiento de los atletas, el estado de los atletas, eh, por qué razón, las sanciones que pueden ser sometidos a un atleta por violaciones del código de ética, un sinfín de estatutos que de alguna manera, ¿verdad?, están normando, valga la redundancia, porque dice estatutos y normas, que de alguna manera están en vía directa sin saltar la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente las asociaciones tienen una conformación de sus estatutos que los rige las federaciones. O sea, eso es una cadena que va estando. Usted le puede agregar siempre y cuando no vaya en contra de los artículos que están plasmados en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente las ligas a los clubes, y así el entendimiento hacia los atletas de qué puede ocurrir con un atleta o cuáles son sus beneficios o cuál fue su penalización por violación de estos estatutos y normas. Vamos a ver la clasificación de los deportes. Los deportes se clasifican de arte competitivo. ¿Qué es un deporte de arte competitivo? Un deporte, ahí tenemos, por ejemplo, el caso del karate en la modalidad de la kata. Tenemos a nuestro máximo representante en las Olimpiadas, como fue Antonio Díaz. El arte competitivo tiene unas valoraciones muchas veces subjetivas. Son disciplinas que entran de lo que es la repetición y la búsqueda de la perfección en sus acciones.
o en su precisión. Vean ustedes cómo podemos también observar la gimnasia rítmica en uno de sus implementos como es la cinta. Podemos ver lo que les había anunciado, la precisión, como es el tiro con arco, tiro deportivo, y podemos también observar lo que es la gimnasia acuática, ¿verdad? O lo que una vez tuvo el nombre de nado sincronizado. Entonces, para tener presente de qué modalidad de alguna manera puede conformar es la precisión. Hay cosas que no entran en mi parecer, pero están plasmadas, como es el caso del ajedrez. El ajedrez muchas veces lo tildan de arte competitivo, y si estamos viendo el movimiento, la precisión, eh, la perfección, no juega con el ajedrez. El ajedrez es un deporte de combate mental, donde la persona tiene que estar preparado no solamente física, sino mentalmente para poder vencer a su adversario. Entonces, de esta manera, yo estoy y comparto la idea de que el ajedrez no es un deporte de arte competitivo como está designado, pero esa es la designación que tiene dentro del deporte nacional. Tenemos los deportes con pelota, un sinfín de deportes con pelota, ¿verdad? Como es el caso del fútbol, como es el caso del béisbol, así sucesivamente podemos ver el voleibol, el baloncesto, el handball, el waterpolo, el tenis de mesa, el tenis de campo. Todo deporte que de alguna manera tenga una, una ejecución, sea oculopodal, oculomanual, oculopodal manual, ¿verdad? Podemos decir que son deportes con pelota en sus diferentes modalidades, porque, por ejemplo, podemos ver el voleibol playa o el voleibol cancha, podemos ver el kicking playa, el kicking cancha. Por cierto que el kicking es una modalidad deportiva o un deporte, una disciplina deportiva que ha tenido mucho auge en estos últimos años y está en su fase de creación hacia otros países para conformar suramericanos, centroamericanos o panamericanos. Eh, Tenemos los deportes de tiempo y marca, como es el caso de todas las modalidades que de alguna manera puede tener en el atletismo, ¿verdad? En el ciclismo, tanto de pista, ruta, BMX, downhill, ahí tenemos lo que nos marca es el tiempo, ¿verdad? O lo que está de alguna manera es el tiempo y también sus marcas. Igualmente la natación, ¿verdad? Las aguas abiertas. Para que ustedes vean, dentro de los deportes acuáticos, el salto ornamental está considerado también como un deporte de arte competitivo. Podemos tener también lo que es el levantamiento de pesas o halterofilia, llamado así porque tenemos marcas que cumplir o que lograr. Y por último, tenemos los deportes de combate. Como ya sabemos, tenemos deportes como el aikido, que no es un deporte olímpico, el sambo tampoco es un deporte olímpico, pero es un deporte de característica mundial, el kung fu, que es llamado hoy en día, tiene una denominación como wushu. Esa combinación de wushu va a las próximas Olimpiadas como eh, deporte de exhibición. Tenemos el judo, ya de por sí es un deporte olímpico. Tenemos el karate, que
Fue olímpico, fue un deporte olímpico y lamentablemente salió, tuvo una duración solamente de una olimpiada, como fue la Olimpiada de Tokio. Y ahora, con mucha tristeza para no solamente nuestro país, que nuestras mayores glorias las hemos tenido en el boxeo, ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos de 1928 en Los Ángeles. Otra clasificación deportiva es que los deportes pueden ser individuales. Tenemos una infinidad de deportes individuales, ¿verdad? Ahí tenemos las pesas, el tenis, eh, el pádel, el patinaje artístico, el ciclismo, el mismo boxeo. Y tenemos los deportes de conjunto, ¿verdad? Pudiésemos decir atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo, cricket, fútbol, fútbol americano. Dice que el golf por el equipo, ¿ok? Por el equipo, pero el conjunto en sí, por ejemplo, en el atletismo nosotros pudiésemos ver los relevos, el hockey sobre césped, el hockey sobre hielo, la natación, el polo, el rugby. El mismo tenis pudiese ser cuando es a dúo, o si no, la figuración que tiene el equipo. El tiro con arco también por equipos o por dúos, y el voleibol. Y así un sinfín de deportes que de alguna manera pues están dentro del tapete, no solamente de la vía olímpica, sino también el tapete de las actividades deportivas. Por ejemplo, el kicking no es un deporte olímpico, pero es un deporte muy llamativo, que les comenté hace rato que está en vías de crear sus primeros panamericanos para poder ser tomado en consideración. Para eso necesariamente pues hay que convencer a las diferentes comisiones de deportes a nivel internacional con unas reglas bien claras y precisas para que pueda ser tomado en consideración. Pero todos los deportes que nosotros podemos ver aquí, siempre y cuando se den en las condiciones de la institución educativa, que es lo que se conoce como un deporte escolar. Hay, hay colegios que pueden tener la natación porque tienen piscina, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, el Liceo Gustavo Herrera de Caracas, eh, de ahí salieron un sinfín de nadadores. Eh, Colegios que puedan tener una cancha, no una cancha múltiple, sino varias canchas múltiples que de alguna manera pues permiten la masificación de los diferentes deportes de la vida escolar. Acciones importantes de los deportes escolares. Bueno, eh, desde hace aproximadamente 2 décadas, en el deporte escolar, en su subdivisión por trimestre, se daba un deporte individual, dos deportes de conjunto. Y no importaba en qué fase estuviese, o sea, si fuese en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. De esta manera, pues, o los lapsos. De esta manera, la persona que se involucraba de repente a lo mejor veía atletismo, luego veía voleibol y por último baloncesto o fútbol sala. Eso es una cuestión de que dependiendo de las facilidades que tenga o de las condiciones que pueda ofrecer la escuela, entonces se realizará. Aquí vamos a ver uno de los deportes escolares con mayor tradición, que ha sido siempre el voleibol. ¿Qué acciones importantes tiene el voleibol? Bueno, podemos tener lo que es el saque,
¿verdad? Hoy en día el saque en suspensión, anteriormente es un saque de tenis o un saque por debajo. Pudiésemos tener también lo que se conoce como la macheta, ¿verdad? Con extensión de los brazos y en la parte de los antebrazos se golpea en este término que tenemos acá, entre la muñeca y los codos. Allí podemos hacer el golpe con esto siempre en línea. El voleo, por supuesto, a esto se le hace su nombre, ¿verdad? El volear, una manera de poder, sin quitarle la vista al balón, al poner, colocar las manos, cierta forma flexionada, ¿verdad? Hacia atrás y con impulso de la yema de los dedos. Tenemos también lo que se conoce como las fintas, ¿verdad? Que es una manera de engaño que existe en el voleibol para poder rematar por otro lado. Y por último, lo que se conoce como el remate, ¿verdad? Bien sea, se practica mucho los rechazos en forma bipodal o unipodal, dependiendo de eh, cómo venga la pelota o el balón, y de esa manera, pues la persona se le enseñan los progresivos para poder realizar este tipo de acción de remate. Entonces, tengamos en consideración que las acciones importantes del voleibol son el saque, la macheta, el voleo, la finta y el remate. En el baloncesto, ¿verdad? La manera como nosotros, la primera acción que nosotros observamos aquí es el conocido rebote o dribbling, que debe ser con la colocación en la yema de los dedos, nunca debe ser con la palma de la mano. Cómo se lanza el balón, bien sea en suspensión, cualquier lanzamiento, pero puede ser posición parado o en suspensión. Aquí tenemos una serie de acciones o de pases que de alguna manera se debe manejar, como es el pase por la cabeza, el pase de béisbol, el pase de pique y el pase de pecho. Indiscutiblemente son acciones importantísimas. Yo puedo driblar, pero si no sé pasar la pelota, pues no tengo nada. Si no sé hacer un lanzamiento, pues tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que es conveniente la especialización o el dominio, vamos, antes que la especialización, el dominio de las acciones importantes que tenemos allí. Los marcajes, que de alguna manera siempre es conveniente las marcas y algunas otras acciones que, como se puede ver el doble paso, se puede ver lo que es una clavada. Entonces tengamos presente que las acciones del baloncesto están el rebote o dribbling, el lanzamiento, bien sea en posición parada o en suspensión, los pases con sus variedad de pases que pueden ser de cabeza, de pecho, de rebote, de pique, y tenemos las acciones de marcaje u otras acciones también porque puede ser la marca, una marcación a presión, una marcación de zona que se utiliza mucho, o también podemos ver el doble paso como acción para colocar la bola en la canasta, podemos ver las clavadas. Ahora vamos a entrar a un tema no solamente interesante, sino importante, que son los primeros auxilios. En toda casa debemos tener de alguna manera un botiquín de primeros auxilios, porque cuando hay niños pequeños no está de más tener curitas, gasas, alcohol, agua oxigenada, ¿verdad? Mentiolate, yodo, mercurio cromo, estas cosas que
de alguna manera, pues unas ya han salido del mercado, otras son muy difíciles de conseguir, pero siempre el betadine para limpiar las heridas. Entonces, siempre, y el alcohol, por supuesto, el algodón, los Q-tips o los palillitos con algodón en las puntas, eso es conveniente siempre tenerlos porque, sobre todo cuando hay niños, porque todo niño de alguna manera siempre se va a caer, a raspar, entonces tenemos que estar presentes siempre allí. Y para nosotros es importante también. Después de la pandemia, una de las cosas es que nos hizo concientizar que debemos tener de alguna forma gel o también debemos de tener alcohol. Eh, Me llama mucho la atención cuando hay personas que les da un vaído o un desfallecimiento o un mareo, ¿verdad? Y cuando lo ayudan le dicen, no, dale un caramelo, yo tengo un caramelo por aquí. No debemos de alguna manera hacer eso, porque no sabemos que esa persona es diabética o sufre eh, de una glucosa alta y luego, ¿qué pasa? Cuando usted le mete eso, imagínese usted le está disparando todo. Entonces, ¿qué sucede? Es preferible agarrar un poquito de alcohol, ¿verdad? Y hacerle, de esta manera, pues la persona tiende a revivir un poquito y se le va el desvanecimiento para ver. Entonces, no siempre es conveniente de que por el hecho de un mareo, usted le va a aplicar azúcar o que no es sacarosa lo que le está aplicando. Entonces, no es conveniente. Como pueden observar ustedes, existen siempre ya en los clubes o de alguna manera en las instituciones escolares tener un maletín de primer auxilio un poco más completo, como es el caso de tener guantes de neoprilo, tener gasas, puritas, galfetes, tener vendas y algunas que otras pastillas, pero es conveniente ante aplicación de algún antipirético o algún analgésico, preguntarle a la persona si es alérgico o tener una ficha para uno poder eh, medicarle eso, porque muchas veces el ocultamiento de un representante de que la persona es alérgico, pongamos a la aspirina, imagínense usted, le da una fiebre y usted le mete aspirina, bueno, nos metemos en graves problemas. Tenemos que tener tijera, adhesivo, eh, cremas antigolpes, mascarilla, ¿ok? Y de no contar con eso, siempre debemos estar presentes de alguna manera los teléfonos en los cuales podamos llamar para una atención primaria o la prestación de primeros auxilios con gente un poco más especializada. Es importante el por qué conocer de la frecuencia respiratoria. Recuerden que una persona tiene una frecuencia respiratoria de 16 a 20 por minuto. Una persona se puede alterar o ver alterada su frecuencia respiratoria por fiebre, por enfermedades pulmonares o crónicas, por el ejercicio intenso o por enfermedades metabólicas. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes a la hora de ver a un niño que tiene una frecuencia respiratoria mucho más acelerada. Entonces tenemos que preguntarle, tenemos que hacer el palpa para ver si tiene a través fiebre o a través de un termómetro para poder determinar, ¿verdad? Este, hay algo que está rompiendo con la tranquilidad de esa persona. La frecuencia cardíaca. Vean ustedes que existe una frecuencia respiratoria, pero también existe una frecuencia cardíaca, que es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. ¿Cuáles son los valores normales? Dicen que de 60 a 100 latidos cardíacos por minuto.
Eh, Hoy en día hay estudios donde se dice que es de 60 a 90, que es el primer nivel o el primer escalafón que se conoce como la parte basal de la persona. Eh, Alteraciones de la frecuencia cardíaca, como, bueno, a través del ejercicio intenso, enfermedades o el estrés también, que de alguna manera puede provocar, ¿verdad?, la subida de esos latidos o la frecuencia cardíaca mucho más acelerada. Entonces, vean ustedes también que hoy en día se tienen tablas de intensidad que de acuerdo a para el ejercicio es conveniente que las personas que dirigen los ejercicios conozcan las tablas de intensidad. ¿Por qué conocer las tablas de intensidad? Porque es la forma de que usted puede dirigir mejor un entrenamiento y puede tener un mejor control de ese entrenamiento. Cada una de las personas debe conocer su frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? Y eso es, muchas veces se dice 220 menos la edad, eso te da un más 10, un menos 10, y de esa manera tú puedes calcular. Pero, por ejemplo, si una persona de cierta y determinada edad, pónganle ustedes, 50 años, y 220 menos 50 tiene 170, o sea que esa persona puede tener una frecuencia cardíaca máxima, máxima de 180 y una, o también puede estar en 160. Entonces, antes de eso existen niveles que de alguna manera le van dando a la persona el mejor estadio. ¿Por qué entrena un deportista? ¿O qué es lo que, el objetivo que debe conseguir un deportista con su entrenamiento? Bajar su ritmo cardíaco, siempre que esa persona de alguna manera tenga una especie de bradicardia deportiva, que es un mínimo de latidos, ¿verdad? Hay personas que tienen 45 de pulsaciones por minuto en estado de reposo. Vean ustedes, para llegar a pasar a 130, que es el segundo estado, vean ustedes cuánto tendría. Ese corazón va de esta manera muy lento. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo bueno. Por mucha exigencia que tenga, siempre va a tener. Pero una persona que no esté adaptada al esfuerzo, primeramente parece una maquinita de, de coser, ¿verdad? Taca, 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 taca. Eso es lo que puede producir o lo que produce el ejercicio. Y con el ejercicio se busca bajar precisamente las frecuencias cardíacas. Esto es un tema bastante interesante. Hay que tener en cuenta qué es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es la presión que ejerce la sangre al pasar por las arterias, ¿verdad? Normalmente de 120-80 milímetros de Hg es lo que de alguna manera te puede decir que está en el aspecto normal, o sea, 8,2. Ya una persona que tenga la mínima, la diastólica en 100, la sistólica este, alta, quiere decir que esa persona que debe tomar medicamento, que es medicada por un especialista. Son personas que se conocen como el caso de hipertensos, ¿verdad? Y aquellas personas que han sufrido cualquier problemita isquémico, esas personas ya pasan a ser cardiópatas. Es importante conocer, y les voy a dar un dato, que mucha gente llega a los gimnasios y no le realizan una ficha, no le realizan lo que se conoce como la entrevista, ¿verdad? El parco, que es la entrevista personal que le debe hacer el entrenador a la persona y ser lo más clara posible. Decirle, dígame usted realmente si usted está medicado, dígame usted si usted sufre de esto, dígame usted si usted este, duerme bien, si usted, bueno, una infinidad de preguntas, porque para eso hay un patrón. Y eso te permite a ti conocer a la persona que está ahí. Pero si una persona que venga, no, métase ahí, haga pesa, haga musculación, sí, yo me quiero ver muy bien.
resulta ser que esa persona es de presión alta y esa persona no conoce, puede llegar infartado a su casa. ¿Por qué? Por la exigencia que de alguna manera tuvo y lamentablemente los instructores, los entrenadores, no tenemos asidero legal dentro de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ni tenemos un gremio que de alguna manera nos salga a defender. Entonces es importante conocer esto, de que usted tiene que ser muy, pero muy claro a la hora de entrenar a alguien o que lo vayan a entrenar a usted. La temperatura, muchas veces, bueno, estos calores que están haciendo en nuestro país, diversas regiones, están bastante, de alguna manera no extremos, pero sí bastante subidas fuera de lo normal. Eh, Es la forma de expresar el calor corporal que irradia el organismo. Existe siempre un calor interno que debe estar de una forma natural de entre 36 y 37 grados Celsius, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos que si existe un aumento de esa temperatura, ¿verdad? Debe ser por enfermedades infecciosas, debe ser por ingestas de alimentos, debe ser por estrés o algunas otras enfermedades metabólicas. Debemos tener presente que cuando existe un accidente o un evento, ¿verdad? Buscar respuesta. Primeramente, tomar por los hombros, mover suavemente a la persona, no podemos levantarlo porque la parte del cuello a lo mejor no sabemos, por eso siempre se recomienda que a las personas que estén en el suelo se les coloque un collarín bien blando primeramente o el que se tenga a la mano, o si no, hacérselo con una toalla o una franela grande que pueda sostener el cuello de la persona. Y hablarle en voz alta al oído. ¿Me escucha? ¿Estás bien? Para que la persona de alguna manera eh, nos responda. Si la persona no responde, pide ayuda. Entonces, al pedir la ayuda, debe de usted indicarle que traiga un desfibrilador para que al meterle ese choque la persona pueda reaccionar. Es importante saber el ABC. ¿Qué es el ABC? El A es la vía aérea, B es la ventilación y C la circulación. Muchas veces se desmaya una persona o vemos a alguien que tuvo un accidente, entonces todo el mundo tiende a cerrarle la ventilación. No, al contrario, debemos abrirla para que, ¿verdad?, esa persona pueda de alguna manera respirar o tener un intercambio de oxígeno de la mejor forma. Cuando nosotros abrimos la vía aérea es cuando logramos que el mentón vaya hacia arriba, si la persona está de cúbito dorsal o boca arriba, ¿verdad? Extendemos la cabeza y luego vamos a, de alguna manera, a elevar su mentón. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos la mano acá y podamos lograr la elevación en el mentón como muy bien lo maneja la gráfica. Otra de las cosas que vean ustedes aquí, como colocar las manos sobre la frente, ¿verdad? Y elevar el mentón. Buscar ventilación es muy importante. ¿Por qué? Porque si esa persona, tenemos que ver si esa persona, su intercambio de oxígeno permite, ¿verdad? Que hacerle notar que se escuche esa respiración si tiene y que si se sienta el aire exhalado. ¿Ok? Entonces, por eso se dice, miro, escucho y siento. ¿Qué miro? Miro su plexo, ¿verdad? Escucho lo que me puede decir y indudablemente siento qué es lo que esa persona de alguna manera puede ser las pulsaciones, ¿verdad? Que podamos sentirlas allí.
La circulación debemos tomarle en una toma de pulso, bien sea aquí tenemos la arteria radial, en la parte radial, ¿verdad? O en la carótida sin hacer mucha presión. Recuerde que este es el mayor paso de sangre y oxígeno que existe hacia el cerebro y no se puede apretar mucho. Pero es una forma de sentir las pulsaciones de la persona. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tratar de dominar por cualquier motivación es el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Vean ustedes cómo, de qué forma nosotros podemos colocar las manos, ¿verdad? Y poder hacer el CPR o el RPC, que es lo que realmente se conoce como reanimación cardiopulmonar. Mantén los codos estirados y coloca los hombros directamente sobre las manos. Con el peso de la parte superior de tu cuerpo, presiona el pecho hacia abajo unas 2 pulgadas, pero no más de 6 centímetros, ¿verdad? Presiona el pecho con firmeza a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, tienes que darle rápido. Por eso se pide un desfibrilador para poder meterle corriente y es mucho más rápido, pero al no tenerlo tenemos que hacer uso del RCP. Tenemos que saber realizar una respiración boca a boca. Vean ustedes, vamos, echamos el mentón hacia atrás, de alguna manera tomamos que la persona pueda abrir la boca y ahí le hacemos le soplamos y de alguna manera para que pueda tener oxígeno y poder reanimarlo. Eso es importante. Entonces tenemos cubrir firmemente con la boca de la persona afectada, cerrar la nariz apretando con los dedos, mantener la barbilla levantada, cabeza inclinada, dar 2 insuflaciones. Cada insuflación debe tomar alrededor de 1 segundo y hacer que el pecho se levante porque esa es la mejor manera de saber si está recibiendo lo que tú le estás dando. ¿Ok? El RCP en niños. Y esto quería hablar, ya vamos a terminar, que es la parte de la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es producto o se realiza cuando hacemos presión de la espalda, nos colocamos la espalda de la persona en nuestro pecho, presionamos con el puño en la parte de el abdomen y ahí apretamos con fuerza. Eso se llama maniobra de Heimlich. Esto se produce por atragantamiento en las personas y la persona puede morir por asfixia mecánica. Tal es el caso de la atleta Daniela Real, que murió en Las Vegas y cuando le hicieron la autopsia consiguieron las, los alimentos en su vía digestiva, ¿verdad? Entonces observemos que cómo podemos salvarle la vida a una persona o nosotros mismos podemos hacerlo. Esto es lo que debe realizar la maniobra de Heimlich. Vean ustedes también una maniobra a una persona inconsciente, cómo se le debe realizar. Las hemorragias, ahí tienen ustedes los controles de la hemorragia, aplicamos vendaje, ¿verdad? Siempre cuando hay mucha hemorragia tenemos que buscar de alguna manera hacer presión con esparadrapo que nos permitan de alguna manera cortar la hemorragia. Y si no, ir a la parte de donde se puede cortar, que son las arterias mayores que tienen flujo. Hacer las presiones allí, ahí tienen ustedes, se puede aplicar también un torniquete, cómo poderlo aplicar. Y bueno, hemos llegado a las asignaciones. A partir de probablemente mañana van a tener las asignaciones en su plataforma. Aquí se escriban los artículos de la LOE, Ley Orgánica de Educación, que aseguran la actividad física, y el artículo de la LOMNA. Explique brevemente los siguientes conceptos: regla de los 3 segundos del baloncesto, invasión de la zona en el voleibol, lanzamiento de tiro libre del baloncesto, qué pasa si un jugador adelanta de realizar un saque de voleibol, cómo se realiza la maniobra de él en un adulto, ¿verdad? Y escriba las recomendaciones para realizar un RCP. Esto ha sido un placer.
Espero que de alguna manera puedan ustedes eh, tener mucha conciencia con respecto a esta última parte. Es conveniente que la lean, que puedan tenerla presente siempre para alguna cosa. Así que gracias.